presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Vamos a estar con varios temas que están vinculados a cuestiones de tensiones dentro de la izquierda por el Congreso del PIT-CNT, por lo que se dio el episodio con el expresidente Tabaré Vázquez. Vamos a estar más adelante con eso. Pero ahora vamos a estar en profundidad en una entrevista extensa con un senador, expresidente de la República, pero un hombre que está en la política activa desde hace muchos años. Acaba de celebrar medio siglo en la actividad política. Sí, un poquito más, tiene IVA eso. Tiene IVA. Luis Alberto Lacalle, muy buenas noches, bienvenido, un gusto. Mucho gusto de estar acá, mucho gusto. Saludo a todo el equipo. Sí, tiene IVA porque uno no puede fijar exactamente el momento de la decisión, pero yo me acuerdo que la primera vez que hablé en público, que uno podría decir, bueno, ese es el día cero, yo tenía 16 y tengo 70, o sea que hace un rato. Días pasados, los 50 años fueron una lindísima congregación de amigos en el departamento de Flores, en Trinidad, porque eso sí fue una fecha exacta, el 9 de septiembre de 1961, fui por primera vez a Trinidad sin saber que iba a tener ahí una querencia, como dicen los paisanos, muy linda, porque allí hice las primeras armas en la vida política del interior del país. Yo era afiliado antes a la lista 8 de Montevideo, fue el primer comité en el cual me afilié. Que era liderada por Carlos Árraga. Árraga Heber, Mario Heber era el segundo titular de la lista. Pero en Trinidad conmemoramos 50 años de presencia activa. Y para mí fue muy lindo porque aparecieron compañeros del Comité de Juventud, todos ya como yo, con el paso de los años muy marcado, pero con lindos recuerdos. Empecé a contar anécdotas y como quien va sacando una ristra de chorizo, empezó una y otra y otra y otra. Y como Dios me ha dado una memoria bastante grande, los mismos que estaban escuchando yo veía, mirá, se acordó de fulano y el día que tal y tal. Tantas anécdotas lindas. Esos fueron 50 años muy bien vividos, por cierto. Así que muy, muy agradable. Y además, para alguien que es apasionado de la política, como usted y como muchos otros, es como que esto no se deja, ¿no? Digo, más allá de qué lugar se ocupa. Claro, yo lo he querido marcar muy claramente, que si tomé una decisión en este año 2011, que está terminando y que para mí lo voy a recordar como un punto de inflexión en la actividad, he querido que quede muy claro que yo no dejo la actividad. Estoy en el Senado, obviamente allí trato de cumplir como senador del Partido Nacional. He pedido y me van a designar en la seccional de mi barrio. El partido, la organización, la convención, el directorio, las departamentales en cada una de las circunscripciones y las seccionales que son en los barrios. Entonces yo, de estar de presidente del directorio, ahora pedí un lugar en la seccional del barrio para volver a la vida política en el primer escalón, en la parte más directa de contacto con la gente, porque me gusta y porque creo que puedo aportar cosas. Ha cambiado mucho la política y se ha perdido lo que podían ser los hábitos de aquellas épocas. Claro, no olvidemos, los locales partidarios, ¿no? Aunque la gente joven no me quiera creer, incluso mis hijos a veces dudan que cuando yo empecé no había televisión. No había televisión y no había encuestas. Entonces se vivía mucho más tranquilamente la vida política y sobre todo la red de presencia del Partido Nacional en todo el país y en Montevideo. En cada barrio había clubes, agrupaciones y centros de la cantidad de listas. La lista 51, que era de las más poderosas, cubría todo Montevideo. Entonces la vida
de política Fernández Crespo. Se hacía muy en el contacto directo. Y entonces las agrupaciones y los clubes políticos, siempre recuerdo uno que había por acá cerca, en San Martín y ¿cómo se llama ahora que le cambiaron de nombre? Bueno, sí, han cambiado. Modesto de la Cruz. Modesto de la Cruz, moreno, muy grande, lindo hombre así, simpático, muy gracioso. Él no quería ser candidato, él quería ser dueño de su agrupación que cubría esa zona de San Martín y Agraciada. Y los comités, había conferencias. El diario El Debate, la página 4, estaba destinada toda a la actividad de los clubes. Y entonces uno lee esas viejas ediciones y iba, no sé, Daniel Hugo Martins, un hombre joven en ese entonces, a disertar sobre tal tema. En el otro estaba un diputado o un profesor. Es decir, había una vida de proximidad, porque era una fuente de información la más directa que había. Es decir, estaban los diarios, que además eran diarios partidistas y partidarios. Sí, de un partido y de un sector. Y había debates fortísimos. Yo también a los 19 años escribí mi primer artículo en el diario El Debate. Había una prensa jugada y además cantidad. Bueno, se vendían 500.000 diarios por día en Montevideo, ¿no? Y la otra fuente de información era ir al centro de la zona. Y entonces era una vida política muy activa. Acá vivimos, y gracias a todas estas cosas, gracias en el sentido de que allí están, pero no gracias en el sentido de agradecer, vivimos una electoralitis permanente y no comprendemos, a veces los propios dirigentes nos cuesta, separar lo que es vida política de lo que es proceso electoral. Entonces, no hay proceso electoral exitoso y válido si no hay presencia política. Es decir, para que quede claro, en el tiempo político se siembra, en el corto tiempo electoral